Muy bien, vamos a ocuparnos ahora de lo que está sucediendo en el Inca. Saben ustedes que ayer quedó publicado en el boletín oficial la licencia para todos los empleados del Inca, una licencia obligada, algo similar a lo que ocurre con los empleados de Telam, porque el gobierno avanza en una reestructuración. Por ahora dejó licenciados a los empleados hasta tanto se reordenen algunas de las áreas. Algunas quedan sin efecto, ya absolutamente desarmadas, otras seguirán funcionando. Vamos a hablar sobre este tema con Francisco Risi, técnico de la industria audiovisual y docente de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica ENERC, dependiente del Inca. Gracias por atendernos, Francisco. ¿Cómo estás? Soy Nuriam. ¿Nos escuchás? Ahora sí. Ahora sí, bueno, un gusto saludarte, quiero consultarte acerca de cómo está en este momento la situación allí en el Inca, que tiene sus puertas cerradas y que entiendo, de acuerdo a la información que ayer trascendió en un boletín oficial, el gobierno nacional licenció a sus empleados, ¿no? Sin todavía avanzar sobre quiénes van a quedar desvinculados, ¿o sí? Sí, esto hay que... el instituto viene en un proceso de desguace desde la llegada de este gobierno y en particular desde la asunción de Carlos Pirovano como presidente del instituto. Desembarcó en su gestión con 180 despidos, que también hay que precisar en este caso que no fueron otra cosa que cese de la relación contractual que tienen distintas formas de contratación precarias, como son lo que se conoce como contratos de locación de obra, que son los trabajadores que están facturando, y lo que se conoce generalmente como planta transitoria, que también se lo define como artículo 9, y la simple no renovación de contrato de trabajadores que por ahí tenían 20 años trabajando en el instituto, se consideran despidos, con el agravante de que no tienen ninguna indemnización por todos esos años de servicio. Entonces este proceso viene dándose. Esta semana recibimos esta notificación de nuevos despidos por las cesantías de las áreas que fueron cerrando. Vienen desarmándose distintos programas y áreas que funcionan dentro del instituto, que tiene una estructura muy vasta y programas muy variados. Yo soy, por ejemplo, docente de la escuela de cine que depende del instituto, pero existen los cinemóviles, quienes trabajan en los distintos cines que dependen, o espacios que dependen de exhibición que dependen del instituto, como por ejemplo el Cine Gaumont, y hay claramente un avance para ir cerrando, mutilando todo el espacio que depende del organismo del Instituto de Cine. El instituto igual sigue funcionando, esto es algo que hay que aclarar. Lo sostienen sus trabajadores, porque claramente esta gestión tiene la voluntad de cerrarlo o parcialmente, o también, como se fue, privatizar alguno de sus espacios, hacer la escuela. Tenemos la marcha para luchar por la educación pública. La escuela es una escuela pública y el gobierno trata de avanzar en su privatización, en su arancelamiento, lo mismo que los cines. El Cine Gaumont se circuló la versión de que quería privatizarse, pero al día de hoy sigue funcionando gracias a que los trabajadores del instituto conservan sus puestos de trabajo o permanecen en sus puestos de trabajo, porque muchos de ellos no lo conservan, han sido despedidos. Después de este primer avance sobre los contratos más precarios, avanzaron incluso sobre las contrataciones más estables, como son las plantas permanentes, también de muchísimos años de trabajo, pero al verse cerrada su área, pasan a disponibilidad y quedan un tiempo en un limbo, sin tareas, que busca claramente también que eso también termine siendo un despido, ¿no? ¿Cuántas son las áreas que quedaron, en este caso, de acuerdo a lo que se mencionaba ayer en el boletín oficial, sin actividad, cerradas ahora? ¿Cuánta gente es la que queda desvinculada y cuánta por lo pronto sigue trabajando? En principio desde su casa, entiendo, pero sigue trabajando. Sí, los que quedan cesanteados están sin tareas. Es un proceso además que yo en una entrevista que di hace poco contaba el caso de un trabajador que tiene 2 años, tiene cerca de 30 años como trabajador del instituto y casi 2 años que le restan para jubilarse.
y en este momento pasa a disponibilidad, con lo cual es posible que a los 60 y pico de años quede sin trabajo, con la posibilidad de reinserción en el espacio privado muy remota. Este es el cuadro de aproximadamente 300 trabajadores que han perdido su trabajo, y hay por lo menos media docena de áreas que han cerrado en esta situación de indefinición. Y insisto con lo mismo, ¿no? El plan del gobierno, el gobierno del instituto, el gobierno por orden de Milei, digamos, vemos que está sucediendo en distintos organismos, es proceder a un desguace, ¿no? Y el achicamiento, con lo cual no se descarta que se pretenda avanzar sobre otras áreas. Cantidad de gente que sigue trabajando, todos trabajan desde la casa. ¿Cómo sería por ahora? Digo, ¿se sigue cobrando el sueldo? ¿Aquellos que quedaron cesanteados, les dan algún tipo de comunicación de que quedan cesanteados, o son trabajadores a los que les vencía el contrato? Hay una primera tanda de despidos, que es esto que te comentaba al principio, de trabajadores que estaban contratados por distintas modalidades. Esos trabajadores fueron despedidos, no están más en su puesto de trabajo bajo ninguna modalidad. Los trabajadores cesanteados están licenciados, o sea, no tienen tareas en ningún lugar, lo cual psicológicamente también es muy fuerte, porque estás esperando ves que están afilando la guillotina y estás con la cabeza ahí puesta, esperando que te llegue la notificación, y no tienen ninguna tarea, pero aquellos que conservan sus departamentos, sus áreas, el funcionamiento, siguen trabajando como sucede habitualmente. Hoy la planta total del instituto, hay sectores, incluso ayer ahí en el área de la escuela comentaban que es preocupante, por ejemplo, la situación en relación a la seguridad, porque no todos los trabajadores son empleados directos del instituto. Por ejemplo, lo que se encarga de seguridad, que también han disminuido la presencia de la seguridad dentro de la escuela, que tiene equipos muy valiosos para salir a filmar, las prácticas que hacen los alumnos, han disminuido esa cantidad, y hay sectores en donde hay equipos muy costosos que están sin seguridad. Por lo tanto, estos sectores que están tercerizados, como puede ser la seguridad, la parte de limpieza, la planta total del instituto asciende aproximadamente a 1.200 trabajadores. Y esta reducción significa, esta primera reducción, ¿no?, que anuncia el gobierno, que va a seguir avanzando con los despidos, significa una cuarta parte, por lo tanto, sin contar a los tercerizados, que habría que sumar, y es posible que estamos hablando de un 30% de la planta total del instituto. O sea, dijiste unos 1.200 en total, y un 30% quedarían cesanteados, ¿está bien? En este momento. O sea, unas 400 personas quedarían cesanteadas por ahora. Sí, aproximadamente. ¿Hasta ahora se les vino depositando el sueldo normalmente, Francisco? ¿Los salarios se depositaron normalmente? A quienes la vinculación contractual con estas formas precarias, no. O sea, terminó el mes en curso y no cobraron nunca más. Quienes son trabajadores que están en planta permanente y quedaron cesanteados o licenciados, cobran por un plazo determinado que se modifica de acuerdo a la cantidad de años que tengan en planta como empleados del instituto. Te puedo preguntar, Francisco, dentro de las áreas que han sido cerradas, ¿cuál es el promedio de un sueldo de los más bajos de alguien que recién ingresa? Obviamente depende de qué función desarrolle, pero ¿cuál es el salario más bajo y cuál es el salario más alto en promedio? Es muy interesante, porque a renglón seguido de la definición de los primeros despidos, de trabajadores que cobraban en algunos casos sin aportes, sin jubilación, perdóname, sin indemnización. Se me cortó, se ve que la señal, cuando hablaba, 150.000 pesos, ¿dijiste? 200, había casos de trabajadores que cobraban 200.000 pesos. Sí. A renglón seguido de eso hubo incorporaciones dentro del equipo del presidente de gente que no tiene absolutamente nada que ver con el cine. Estamos hablando que despidieron, por ejemplo, trabajadores que tenían 17 años
que se encargaban de la organización de lo que se llaman historias breves, sí. Que es una especie de festival, sí. E incorporaron trabajadores, bueno, el propio Pirovano es alguien que viene del mundo de las finanzas, que no tiene la más remota idea del mundo del cine, pero incorporaron trabajadores, el equipo gerencial ligado a presidencia con sueldos de 2 millones de pesos. De grado A, gente que no tiene ninguna carrera hecha, ninguna experiencia, y fueron incorporados con salarios millonarios y despidieron trabajadores que tienen décadas trabajando en el instituto, que estaban contratados en forma precaria y que cobraban salarios de una décima parte de lo que estas nuevas designaciones. A esto se suma algo que me parece importante destacar, que no es solamente quienes han perdido su trabajo, quienes trabajan directamente en el instituto. Uno de los sectores que quedó frisado es el de fomento, y el fomento aplica al 100%, diría yo, el 99.9% de la producción cinematográfica que se hace en este país. Por lo tanto, en mi doble carácter de trabajador del instituto, de la escuela que está vinculada al instituto, y de técnico de cine, sí. La otra fuente de trabajo como técnico de cine, que somos miles de trabajadores, en forma directa, ¿no? Como técnicos, después están extras, y un infinito mundo que depende de la producción audiovisual, de cine en particular, que queda sin trabajo. La resolución 27 que se firmó la semana pasada, si no me equivoco, congela absolutamente el fomento para la producción cinematográfica, así que hay que sumar los trabajadores despedidos directamente de la planta del instituto a los miles de trabajadores que quedamos sin trabajo dentro de la industria del cine. Ahora, aquellos que fueron incorporados y cobran salarios de 2 millones de pesos, ¿ellos no fueron cesanteados en esos casos? ¿Y bajo qué modalidad son contratados? Entiendo que estás refiriéndote siempre a esta gestión, ¿no? Sí, sí, claro, son cargos que ingresaron con Pirovano. Toda gente que proviene del mundo de las finanzas, de su equipo, que es el equipo que estuvo trabajando con Sturzenegger, digo, es algo muy cercano al riñón del gobierno, que tienen causas incluso abiertas por lo que fue el caso de Iron Mountain en la gestión, cuando estaban en la gestión del gobierno de la ciudad. O sea, tienen un actuario extenso, y esta gente que se incorpora cuando asume el presidente Pirovano en la función del Inca, trae este equipo, que son los que actualmente están cobrando estos 2 millones de pesos por mes. No sé ahora en realidad, porque ingresaron con ese salario. Te preguntaba yo, Francisco. Por lo general, estos cargos son lo que se conoce como artículo 9 o planta transitoria. Lo mismo que el rector de la escuela, esos funcionarios que no son quienes trabajan permanentemente y que tienen una vinculación por un plazo determinado, son los que se conocen como artículo 9 o planta transitoria. Bien. Te pregunto lo último, ¿van a estar acompañando la movilización que se hace hoy? Sí, por supuesto. Creemos fundamental movilizarnos hoy con el conjunto de las universidades. Nuestra universidad, la Escuela del Cine, la ENARC, está seriamente amenazada. Las sedes regionales, porque es una escuela que funciona a lo largo y ancho del país, están siendo muy golpeadas y con la posibilidad concreta actualmente de que no puedan desarrollar sus tareas. Estamos hoy entonces acompañando también desde la comunidad de técnicos cinematográficos. Hacemos una convocatoria a las 15:30 en el Cine Gomón para unirnos ahí a la marcha en general. Y el viernes en particular estamos convocando a las 17 horas una marcha en el instituto, y convocamos a toda la audiencia que quiera sumarse a defender nuestro cine y los puestos de trabajo, a confluir ahí el día viernes 26 a las 17 horas. Bien, Francisco Risi, técnico industrial audiovisual, gracias por este contacto. Muchas gracias a vos. Adiós, hasta luego.
Hacemos una pausa. Ahora en Canalé, hoy movilización a partir de las 3 de la tarde hacia la Plaza de Mayo. Ahí van a confluir, recordemos, el llamado es por parte de las 66 universidades de todo el país. Se fueron sumando distintos sectores como la CGT, la CTA, ATE, las pymes, en este caso trabajadores de parte de la administración pública como el Inca, a lo que el gobierno considera va a terminar siendo una marcha política en lugar de una movilización en pos de la educación pública. En un ratito nos vamos a meter con este tema. Ahora pausa, ya venimos.